Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de Cultura al Derecho. Seguramente muchas y muchos de ustedes en este momento se encuentran revisando sus redes sociales y precisamente hoy vamos a hablar de un documental que aborda cuáles son los factores, las diversas relaciones que existen en relación al mismo, y esto es el dilema de las redes sociales, y para ello me acompaña el comisionado Francisco Javier Acuña. Francisco, un placer tenerte el día de hoy aquí en Cultura al Derecho. Gracias, Diego, gracias por invitarme y por hacerme llegar a la comunidad universitaria de nuestra facultad. Muchas gracias, Francisco. Y mira, quizá la primera pregunta, hablando sobre estas redes sociales, es ¿cómo elegiste o por qué decidiste hablar sobre este documental y cómo afectan y benefician las redes sociales en nuestra vida? Bueno, por lo que has dicho tú, todos, de mayor o menor medida, porque los que no somos nativos digitales, como yo, pero los que sí lo son, como tú, tenemos ya en común esa experiencia. Vivimos todos en la otra dimensión, la dimensión digital. La Internet llegó de manera misteriosa, se fue metiendo en nuestras vidas y de un minuto a otro, de un día para otro, estamos todos subidos en esa avalancha en la que vamos con los ojos cerrados, como con el miedo con el que algunos, como yo, por las emociones que causa subirte a uno de esos juegos mecánicos de enorme dimensión, en picada, en caída libre y luego de manera súbita, en emergencia, vamos todos así por las redes sociales, conduciendo nuestra honra, nuestra reputación, nuestra intimidad, nuestra privacidad, nuestras angustias, sueños, hobbies, pasiones, sensaciones, y las regalamos de manera obsequiosa, de manera incauta. Y como soy comisionado y por tanto soy autoridad en materia de protección de datos personales, pues me preocupó atar el cabo, dada la oportunidad de tu programa y que es tan taquillero y que además debe de venir uno a traer ideas que sirvan a la gente para cuidarnos. Ese documental del dilema de las redes sociales tiene un fondo de generar mucha alerta, alarma, incluso hasta preocupaciones excesivas. Qué bueno, provoca sobre todo algo, que al amparo del derecho veamos cómo tenemos que cuidarnos directamente, personalmente. Claro, porque este documental ahorita de lo que decías era el temor que existía en las redes sociales. Yo me acuerdo que mi mamá cuando empezaba a ver esto en las redes sociales me decía, híjole, eso es peligroso y a mí yo no le quiero entrar a eso. De pronto abrió su Facebook y ya mi madre está todo el tiempo publicando, compartiendo, haciendo, y eso es algo de lo que estamos viendo, ¿no? Esa es una parte. La parte, a ver, el documental tiene eslogan o tiene frases muy poderosas. Por ejemplo, dice que somos menos felices y menos productivos solo por una razón, porque somos adictos. Y habla de la adicción transversal que tenemos toda la humanidad a las redes sociales. Y dentro del uso continuo y continuado de las redes sociales, al grado de no poder estar sin el celular, sin el aparato, para estar, vamos a decir, enganchado en las reacciones que genera la permanencia. Antes de dormirnos, agarramos el celular y nos despertamos y volvemos a agarrar el celular, o incluso casi nos dormimos con él en la mano. Más bien. Pero en esta parte que esta vida real, ¿qué tan real es esta vida, este aspecto virtual? Porque de pronto alguien sube, estoy contento, y quizás una sonrisa, y acaba la foto, y realmente hay otros factores, ¿no? ¿Qué es lo que queremos quizá mostrar en las redes sociales? Parecían dos dimensiones distintas, ¿no? Sí, las redes sociales han provocado algo que acabas tú de describir con lo de tu mamá. Nos desinhiben, como acontece con algunas drogas o con algunos brebajes, ¿no? Y entonces uno se desinhibe, se sensibiliza y al mismo tiempo se entrega más fácilmente a la diversión o a las circunstancias. Si es un duelo, pues a
al sentimiento. Y por esa razón, lo que decías del caso de tu madre, que yo lo puedo decir de la mía, que es por lo menos 20 años más grande que la tuya, por lo menos, es igual. O sea, son procedimientos que están aconteciendo y que han hecho que personas que para la dimensión ordinaria de nuestro cuenta vital hasta antes de comenzar el siglo XXI, que es cuando ya se estandariza el uso de las redes sociales. El 2000 llegó con los inicios del siglo XXI. Una tendencia es indiscutible, progresiva, y ha venido a confirmar que la humanidad entera tiende y tenderá a navegar y a vivir en las redes sociales. Y solamente ya en exclusión por una razón de incompatibilidad con el uso de las tecnologías en personas de muy avanzada edad que ya no tienen la capacidad de convertibilidad. Pero hoy tenemos a personas de 80 años que están haciendo sus oficios y sus deberes, en parte importante, su divertimento, su interacción. El Facebook, como una de las plataformas más representativas de servicios tecnológicos masivos, puso a la gente a reencontrarse. Y esa parte, para quienes acumulamos décadas ya de vida y algunas más, hizo una apuesta maravillosa y una hazaña extraordinaria. Los primeros años de Facebook, todo el mundo buscó su pasado y fue a localizar amigos perdidos en el tiempo y en el espacio. Claro, y seguramente tú, además, tú tienes muchos amigos, entonces seguramente habrás encontrado a muchos amigos en este proceso con las redes sociales. Y que estábamos interrumpidos porque la aldea global, en el caso de cada pueblo, como aldea específica, nos había marginado por la geografía, por la distancia, por el olvido, porque los números del teléfono se van cambiando. Entonces estábamos desconectados y vinieron las redes sociales a reconectarnos. ¿Qué tan manipulables y qué tan persuasivos son las redes sociales? No, por supuesto que pueden manipular indudablemente. El dilema de las redes sociales nos hace ver los riesgos agigantados de vivir en la era de la información masiva y en la era de la progresión instantánea. Porque el problema, tú lo acabas de decir, el asunto es que en esta era la instantaneidad tiene por fin consecuencias específicas. Lo instantáneo normalmente escapa hasta a la regulación, porque pues, es imposible estar, vamos a decir, regulando cada paso, cada instante, cada respiración. Sin embargo, en las redes sociales uno sí actúa de manera que se pueda encontrar una consecuencia inmediata a lo que haces. Pones un tweet, pones un mensaje en tu red social, la que sea, Facebook o Instagram, y en ese momento hay una consecuencia inmediata, instantánea. El número de repeticiones, la desaprobación, que puede ser en cascada y que puede hacer que un político, incluso muy templado en la vida real, se sienta angustiado, ofuscado y se salga de la red, y se ofuscaron y se doblaron de pavor y huyeron del tweet. De Twitter, por ejemplo, que es instantáneo, ¿no? Igual en Facebook. Y así, con esa velocidad, antes todos viajábamos o nos movíamos a la velocidad del sonido y sabíamos que la luz pues, siempre iba por delante. Pero con las redes sociales, la luz transporta el sonido de manera instantánea, conjunta. Y eso tiene un efecto en nuestra vida. Tu honra, tu reputación, en un instante se puede pulverizar. Con la foto que subes, con el mensaje que colocas, acabas de poner algo que es como tu guillotina. O puede ser tu plataforma. Que también a veces hay un costo cuando hay este anonimato, ¿no? En el cual alguien puede generar noticias falsas. No, bueno, una persona. Ese es uno de los riesgos enormes de la Internet. La Internet es como un pantano, al final de cuentas, y una de las arenas movedizas que hacen que puedas tú no saber contra quién o con quién estás charlando es parte del secreto del anonimato, que por una defensa a la libertad de expresión se evitó que el Internet sea un campo regulado. Ese es un tema que se va a discutir y se va a seguir discutiendo en el ámbito del derecho. Por eso hay intentos de regular las redes sociales. Pero
es un tema que mientras que se siga reconociendo que la Internet es un campo libre. Claro, ¿cuál es el peligro? Que tú eres un internauta o un cibernauta que puedes estar comerciando, discutiendo, charlando, compartiendo, disfrutando, seduciendo o seduciéndote con un desconocido. Y ahí es donde los riesgos se agigantan para los más incautos y los más vulnerables, que en general somos todos en materia de redes sociales, pero que también especialmente son nuestros niños. Curiosamente que son los más diestros, porque son nativos digitales. Sí, claro. Ellos se desplazan a una velocidad insospechada. Suben, bajan, cambian de aplicación, hacen trapecio entre aplicaciones, sacan una foto, la pegan, la cortan, la mueven, la colocan y se vuelven como gacelas en la dimensión digital, pero los leones que persiguen a las gacelas están por todos lados. Quiero regresar a platicar contigo sobre el tema de los datos personales y sobre la regulación de estas redes sociales que ya mencionabas, estos dos elementos. Pero vamos a un corte y regresamos. Estás en Cultura al Derecho. Estamos de regreso en Cultura al Derecho. Los invitamos a que nos sigan en las redes sociales, Facebook e Instagram como Cultura al Derecho y en Twitter como Cultura al Derecho. Justo estamos hablando de esto, de las redes sociales con el comisionado Francisco Acuña. Y una de las preguntas que dejábamos en el bloque anterior era el tema de los datos personales. ¿Cuál es la problemática del robo de los datos personales? Bueno, es que los datos personales mueven el mundo. Uh-huh. El Estado, o sea, el aparato público, las oficinas públicas, el funcionamiento del Estado, del gobierno y sus agencias, y el mercado y las empresas, las compras, las ventas, todo se mueve a partir de datos personales. No hay un solo trámite que se realice entre el Estado y el mercado que no tenga como punto de partida y de punto de llegada un dato personal. ¿Cuál? El nombre, usuario, justiciable, cliente, proveedor. En este caso, titular de una red social bajo título propio o anónimo, que ese es donde viene el problema con la cuestión de las incertidumbres que se dan en las redes sociales. Pero bueno, regreso. Los datos personales son nosotros en pedacitos, pedacitos de ti que están documentados en una foto, que es tu expresión física, es un dato biométrico, tu cara, tus ojos, tu voz, sonido de tu voz, naturalmente tu huella dactilar, naturalmente todo lo que habla de ti, de lo que eres. Por eso los datos personales son de diversos tipos, por eso son algunos sensibles, son muy delicados. Tu preferencia sexual o tu tipo de sangre, o si tienes el resultado de una enfermedad o el análisis que te hagan aunque no estés enfermo, revela. Y entonces los datos personales son incesantes y tú estás esparciéndolos, los esparces todo el tiempo, porque a donde quiera que vas dejas pedacitos de ti, como decía yo, dejas registros que hablan de ti, que dicen cosas de ti. No solo la fotocopia de un documento que dice tu domicilio o la fotografía que... ¿Cómo proteger estos datos personales? La ley tiene importantes fórmulas. Para empezar, todas las instituciones públicas y privadas que recolectan datos personales los deben de guardar a 7 llaves. Por eso el aviso de privacidad. Tú vas con un doctor, tú vas con cualquier trámite para el cual te recolectan. A ver, présteme su INE, como dicen ahora todo el mundo, dice el INE. Una manera de ejemplificar la credencial del lector, que es de uso constante, múltiple, como identificación oficial. Bueno, pues lo que ocurre es que para que alguien te pueda pedir tu INE, como se dice, y además otros datos, pase usted por aquí, a ver, déjeme le tomo una foto. Para entrar a unas oficinas públicas son búnkers. Entonces ahora entras tú y prácticamente eres sometido con sujeción. Aquí, joven. Y no volteé para arriba, volteé derecho al iris. Estamos tomando el iris.
y a ver de lado el perfil, como cuando en las fichas, y así, la huella aquí, por favor, etcétera. Esa recolección de datos personales es impresionante. Cada instante, el Estado y el mercado están absorbiendo datos personales de todo el mundo. Y luego, perdóname, esa parte la guardan ellos, pero luego tú mismo las entregas porque tú mismo estás como agente permanente, itinerante por las redes sociales y por el mundo real, dejando documentos impresos en el mundo real cada vez menos, y ahora todo se simplifica. Entonces, ahora con las lectoras de rostro, que te ponen cámaras para identificar por rostro a personas. Claro. Que son cosas que hay que saber. Y si ocurren, hay que estar reguladas. Incluso las propias redes sociales, ¿no? Alguien se puede estar tomando una foto en vacaciones, que ha sucedido en algunos casos, y una persona está atrás y Facebook detecta el rostro de esta persona cuando quizá ha habido casos muy escandalosos en los cuales la persona decía que estaba en su oficina y resulta que estaba en otro país y generaron toda una controversia. Es decir, hay un tema en el cual estamos inmersos en esa parte. Ese tema del identificador de rostro es que se llama la etiqueta y etiquetado de personas. Es un tema de fondo, y es un tema que lo acabas tú de describir con el ejemplo que acabas de decir. Pusiste la mejor manera de tallarnos los ojos frente al espejo y decir, hay que entender. ¿Estamos en el riesgo inminente? Sí. ¿Tenemos que asumirlo? Sí. Porque es como si yo te dijera, oye, pero si te subes una motocicleta, es tan grave el riesgo que vas a morir. Bueno, pues no lo hagas mejor. Pero no vamos a dejar de hacer cosas audaces, porque la historia de la humanidad ha sido siempre la audacia, la perseverancia. Entonces, estas son situaciones del tiempo, sí, se desarrollaron y llegaron para quedarse, sí, hasta que sean superadas por otras que la historia, que es ilimitada, nos dirá. Pero por lo pronto estamos todos metidos en el enorme riesgo de ser cibernautas, vamos a decir, con medidas de cuidado adecuadas. Más que te protejan, tú debes autoprotegerte. La autodeterminación informativa es una posición que en derecho comparado reconocemos como un punto cenit, el punto máximo en el que la persona es capaz de decir qué de su información, decidir qué de su información puede o no ser difundida, publicada, cuál se puede o no conservar, siempre cuando la ley no lo impida. Quiero entrar a esta parte de las fake news, de estas noticias falsas. Por un lado dices, en un sentido nosotros nos exponemos, pero también hay ocasiones en las que se exponen y muchas veces a través de este anonimato que son recibidas como reales. ¿Qué tiene que hacer la sociedad o alguien cuando se enfrenta? Las noticias falsas o el bulo, como se le conoce en España, son lo que antes llamábamos en la dimensión de la política, decíamos, es un borrego. Por ejemplo, para una noticia política, decían, ya pasó algo, ya destaparon a fulanito para ser candidato a la presidencia de la República. Y una mentira, ¿no? Sí. O ya llegaron y está pasando esto en la UNAM, o está pasando esto en el campus de la UNAM, y es una mentira. Claro. No ha pasado eso. Así de sencillo, una afirmación calumniosa para denigrar a alguien o denostar a alguien, o un hecho falso simplemente. Se está quemando tal cosa. No está pasando, está temblando, no está temblando. Así, con esa simpleza, se pueden generar situaciones de pánico y se pueden generar situaciones de reacción que hagan que ocurran otras cosas que puedan tener como consecuencia alarma innecesaria porque es falsa, o vamos a decir desaprobación masiva respecto de algo que todavía no ocurre. Ya aprobaron tal cosa, ya se legalizó la cocaína, por ejemplo, decir en este instante. Claro. Es falso. Pero en ese momento tú ya pusiste a medio mundo a pensar y a hablar de eso, y ya medio mundo, por desgracia, está pensando que ya ocurrió. Claro. Quiero regresar contigo para hablar sobre esta figura que antes decías en el bloque anterior sobre la regularización de las redes sociales. No se vayan, están en Cultura del Derecho. Vamos a un corte y regresamos. Que
estamos de regreso en Cultura al Derecho, Facebook e Instagram como Cultura al Derecho y en Twitter como Cultura al Derecho, hablando de eso, de las redes sociales, con el comisionado Francisco Acuña, y surgía esta duda de ¿regularizamos las redes sociales? Mira, ese es un asunto que es una apuesta de la actualidad en el mundo. En principio, la Internet, ya te lo dije, es un campo desregulado, porque lo consiguió así la libertad de expresión. China, por ejemplo, o estados con un régimen autoritario, pues no han permitido que la Internet funcione como debe funcionar. Entonces ellos excluyen a sus habitantes de ese contacto benéfico y riesgoso, pero porque el mundo es riesgo. Bueno, Europa tiene el contexto más poderoso de regulación de los datos personales, pero porque es un conjunto de países democráticos de avanzar. México tiene una posición intermedia. México, el INAI, a través de México, está consiguiendo o ha planteado que seamos reconocidos como un país que tiene adecuado acervo y adecuado instrumental para cuidar la vida privada de las personas a partir de sus datos personales, y eso se llama la adecuación al reglamento europeo de datos personales. Lo estamos consiguiendo porque este año en octubre tenemos el máximo evento de privacidad en el mundo y vamos a ser sede gracias a que lo conseguimos en octubre del 18 al 22, y desde ahorita te digo para todos los que nos siguen que vamos a buscar cómo haya unas becas para que haya dinamistas que participen, estudiantes como los que tenemos, que participen en este acontecimiento que es la Asamblea Global de la Privacidad. Desde ahorita dejo ahí el comercial. Pero bueno, entonces es una apuesta. Mira, en México el INAI fue derrotado por Google en 2014 que llegamos nosotros, porque la extraterritorialidad no lo permite. O sea, Google, alguien se acusó buscando el derecho al olvido, que es cancelar una parte que le afecta porque no tiene ya consecuencia real. No es alguien atropelló hace muchos años a alguien y lo siguen, el buscador lo identifica como el que mató a la pobre persona, cuando esa persona, ese asunto pues se superó y no fue con dolo, etcétera. Entonces no pudo prosperar. ¿Por qué? Porque Google no quiso aceptar cancelar esa información, porque dijo: estoy excluido de tu poder jurídico porque mi servidor universal está en Silicon Valley, o sea, en California. Y de esta manera, te pongo el ejemplo, estamos todavía en el afán de mejorar la regulación para que los alcances de la autoridad máxima en protección de datos personales en México, que es el INAI, la administrativa, los jueces siempre serán quienes digan la última palabra. Entonces, el asunto va en camino, se está logrando sobre todo algo: conciencia universal. Y esto es de lo que trata el asunto. Yo creo que el mérito de este programa, si es que lo podemos ver así, es que cada vez más estemos interesados en navegar en las redes sociales, pero tomando cuidados y precauciones. ¿Algo con lo que quiera cerrar, comisionado? ¿Algún mensaje que le quiera mandar a nuestro público? Sí, por favor, pasen al micrositio del INAI en www.inai.org.mx y ahí encontrarán un micrositio en la página donde te guían para que tenemos materiales para que los niños, para que los padres de niños, para que los padres de jóvenes y para que los padres e hijos de mayores seamos cuidados todos por todos y aprendamos a cuidar cómo entregar nuestros datos personales en cada tipo de aplicación, en cada tipo de uso y disposición, para estar y otorgar el consentimiento expreso que cierto tipo de actividades y transferencias de datos personales reclaman con razonable tranquilidad. Comisionado, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Diego. Y además nos deja muchos cuestionamientos. También el tema que decían los niños y los adolescentes, cómo están utilizando estas redes sociales. Los invitamos a que sigan este debate en las redes sociales, en Cultura al Derecho, en Facebook y en Instagram, y en Cultura al Derecho en Twitter. Tenemos material extra para este programa. Y bueno, muchas gracias por haber estado con nosotros y los invitamos a que nos sigan en una siguiente emisión.